Bueno, con la grata presencia de nuestro hermano Darío Cuba, que se está integrando al C virtual de la Paradita de las 12 desde el Parque Botánico de su propiedad. Saludamos a Darío y continuamos con el espacio. Saludos. Gracias. ¿Cómo así el Parque Botánico? ¿Dónde que está usted? ¿En Sabana Grande de Boyá? Un panorama tan bonito. En Colina del Nordeste, Sabana Grande de Boyá. ¿Qué te pero parece? qué panorama tan bonito. Yo estoy muerta de la envidia, pero mire que pues yo tengo un panorama muy bonito, muy urbano, con las montañas acá en Bogotá, pero no se compara con eso. Pero yo lo veo de frente, ¿no? Porque lo tengo frente a mí, no puedo ponérselo aquí a la cámara porque hay contraluz, pero sí es muy bonito, pero el suyo es fuera de liga, ¿eh? Muchas gracias. Miren, señores, yo quiero que ustedes me permitan la oportunidad de referirme a un tema actual, un tema en el que se ha hablado desde anoche a las 8 de la noche, que el presidente Danilo Medina habló a la nación, una especie de despedida, en donde se refirió a las obras y a su gobierno, y en donde planteó que nuestro país iba excelentemente bien hasta que llegó la pandemia, en donde habló de estabilidad económica, y eso es cierto, en donde habló de crecimiento económico, estabilidad de la moneda, y muchos temas, y sobre todo que él manifestó que se iba de Palacio con el deber cumplido. Yo contribuí desde estos medios a difundir la obra positiva del presidente Medina, y cuando me decían que por qué yo no lo criticaba, yo le llegué a responder que mi función como hombre que cree en el desarrollo político, económico y social, y que cree en el desarrollo de la infraestructura de los países, y sobre todo porque ya el proceso que estamos viviendo ahora, ya yo lo había vivido en Venezuela en el año 1900, en la final de la década de los 70, la década de los 80 y principios de los 90, ya en el año 1977 en Venezuela, ya se había hecho todo esto que estamos celebrando ahora aquí en República Dominicana. Entonces yo soy creyente, yo soy de lo que cree que los países se desarrollan con obras de infraestructura, que los países se desarrollan con moneda estable, que los países se desarrollan cuando los gobiernos, cuando los presidentes se dedican a atender a su pueblo, cuando los presidentes facilitan la vida a la gente, cuando los presidentes creen en la gran mayoría, cuando los presidentes creen en la educación y crean la infraestructura de desarrollo de la educación, cuando los presidentes creen en la infraestructura de desarrollo del transporte, del tránsito. Yo creo en todo eso, y por eso entonces me limitaba y me limitaré lo propio igual ahora a partir del 16 de agosto. Eso haré con el presidente Luis Abinader. Yo destacaré siempre lo que el presidente Luis Abinader pueda hacer en favor del pueblo dominicano y que pueda hacer para el desarrollo de la economía, en lo político, en lo social. Yo creo en eso. Yo estoy seguro que no hay ninguna casa de familia que si no tiene un vehículo para moverse, que si no tiene una casa que ya haya fabricado, se hace fácil el desarrollo. No. Usted crea en su entorno las obras de desarrollo, de infraestructura para usted poder desarrollarse y poder desarrollar su familia. Si usted no tiene una buena escuela, probablemente su hijo vaya a mojarse a la escuela. Si usted no tiene un buen profesor, casi seguro su hijo no va a tener una buena educación. Si usted no tiene una alimentación de desayuno, almuerzo, merienda, usted no va a tener una buena educación, y mucho menos va los países a desarrollar. Entonces, para mí, se lo digo con toda sinceridad, estos últimos tiempos es una pena. No digo que es una desgracia, porque la naturaleza
contra la naturaleza no se puede. Pero sí ha sido una verdadera dificultad, ¿no? Que haya venido esta pandemia y que el camino del desarrollo se haya tronchado. Saber que aquí hay más de 80,000 habitaciones disponibles, saber que hay por lo menos 6 proyectos que ya la inversión está lista y que están hoteles ya preparados, que hay un aeropuerto donde hay 200 millones de dólares que se van a invertir, saber que todo eso que va a contribuir con el desarrollo del país está ahí y que solo hay que impulsarlo. Saber que hay 500 escuelas con más de 8,000 aulas ya listas para completar cerca de 36,000 aulas. Yo estoy de acuerdo con eso y hablaré de eso. Obviamente, quiero plantear aquí como programa final de esta semana y como programa final ya de este gobierno del PLD, que en el momento que deba criticar las acciones que no tengan que ver con esto, lo haré. Por eso decía y lo sostengo, el PLD se convirtió, el PLD, no el gobierno, se convirtió en un partido de vagos políticos, de gente que todavía ve que le están dando palo al gobierno y nadie dice nada, ninguno se para en 2 patas y defiende al gobierno. Entonces ese PLD va a tener que revisarse. Ese PLD tiene una situación difícil en los próximos tiempos. Ese PLD, si en el Congreso sale toda esa gente que está ahí vagos, que pretendiendo que si hunden a Danilo se hundiría todo, están equivocados. Si ellos pretenden que es verdad que así van a desarrollar un partido que valga la pena en los próximos años, están equivocados. Si no se fajan a trabajar y si en el Congreso no salen electos personas que tengan la conciencia, que tengan la responsabilidad de seguir los principios de Bosch, están equivocados. Están equivocados y veremos en los próximos 4 años cómo el PLD, si no se dedica a trabajar, si no se dedica a organizarse, será un partido fracasado y con el tiempo, yo espero que no sea así, y con el tiempo dirá si llegará a recibir el trato que ha recibido el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. Yo quiero felicitar al presidente Danilo Medina. Yo sé que el gran pueblo que recibió los beneficios de los medicamentos, que recibió los beneficios de la ayuda y ahora en estos últimos tiempos, fase 1, fase 2, ponte para ti, las empresas que recibieron el favor de la asignación de los recursos para pagar a sus empleados, esa gente lo sabe y quienes recibieron esos recursos también lo saben. Y saben también las madres que llevan a sus hijos al CAIPI, que llevan a sus hijos a las instancias infantiles. Estancias infantiles. Correcto. Estancias infantiles. Correcto, así es. A las estancias infantiles que se ahorran cerca entre 9 y 10,000 pesos mensuales. Esas madres lo saben. Es decir, el campesino que recibió al presidente en la visita sorpresa y que recibió recursos para el desarrollo de la agricultura, para no entrar en detalle, para la agricultura, para la crianza de ganado, de ganado vacuno, para la crianza del ganado de cerdos y ese tipo de crianzas que hoy día se han desarrollado, ellos lo saben. Y saben que aquí no ha habido un gobierno preocupado y sencillo, un hombre que quitó las fotografías de las oficinas, y eso es democracia. Un hombre que saldrá por la calle. Bueno, como aquí se inventan de todo, veremos qué va a suceder. Yo felicito al presidente Danilo Medina por esa obra de gobierno. A mí, el que quiera criticar, que quiera revertir eso, que lo revierta. Yo me quedo con lo bueno. Lo malo que lo critique, y lo digo con toda sinceridad, y pueden grabarme y pueden sostenerme. Repito, haré lo propio con el presidente Luis Abinader. Estaré con él y diré por este mismo programa y por Cananga TV y por el periódico cuando pueda
lo bueno que comience a hacer desde ahora. Puede contar conmigo porque lo voy a decir públicamente. Gracias, señores, por permitirme esta despedida. Adelante. No, maravilloso. Me gustan sus reflexiones, don Darío. Nosotros ya al principio del programa hicimos algo similar, destacando justamente los logros que desde el punto de vista nuestro ha tenido este gobierno y el balance que para nosotros se puede hacer de estos 8 años de gobierno de Danilo Medina. Pero con relación a lo que tú señalabas del partido, parece ser que tanto tiempo en el poder es un hecho que envilece y crea condiciones para que los partidos se debiliten en términos organizativos. Sí, mire, yo tengo un planteamiento con esto. Yo conozco al PLD por más de 30 años y conocí al presidente Leonel Fernández, el arzobispo Fernández de Navarrete, cuando él asistía, y esto por primera vez voy a hablar desde los medios, primicia para nuestro programa. Pero espérese un momentito, don Darío. Ahí escuché eso, cantar a un gallo. Eso es allá en su finca. Qué cosa tan maravillosa. Sí, hay más. No, esa es la sinfonía. Sí. La sinfonía. Ponerle un chiste chispa a la cosa. Me encantan los gallos cuando cantan. Sí, esos son los gallos que me probaban los huevos. ¡Genial! Entonces le decía, conocí al presidente Fernández. Primero a Bosch, lo conocí en una situación muy interesante. Si escuchan el nieto mío que ya llegó para acá. Y está alborotando la pista. Oye, bien, se aceptan toda clase de gritos. Exacto. Conocí a Bosch en una situación muy interesante, en una funeraria, porque él fue a ver a don Américo Castillo, el hermano de Bicho Castillo. Y ahí pues lo conocí, un hombre amable, afable, hombre, son muy pocos una los gran hombres personalidad. Que uno puede educado. Y en ese momento y una gran personalidad, ¿no? Preguntó, Cuba, digo, sí, me dice, sí, Cuba, digo, y Pedrito, tu papá, ¿dónde está? Hace tiempo no lo veo. Mi papá se llamaba Pedro Cuba. Y ahí conocí a Bosch, ahí duramos un rato hablando, posteriormente lo vi varias veces y conversé con él en varias oportunidades. Yo soy un fanático de la literatura y de leer libros y escribir algunas cosas también. Y posteriormente, ya en los años, en la década de los 90, conocí a Leonel Fernández, la Fernández Navarrete. Repito, primera vez que hablo de esto en el aire. Y si para los que llevan anotaciones les voy a contar. Él era la persona que representaba como abogado a una pareja que tenía varios negocios. Tenía un almacén de provisiones y un supermercado. El nombre del supermercado sí lo voy a decir, El Planeta. Eso era la Fernández de Navarrete. Bueno, ahí nos juntábamos por la tarde. Un jovencito, vamos a decir, como dice Carol, apuesto, andaba con una camisa blanca normalmente. Guapísimo. Nosotros decimos remangá, para que la gente entienda. Y una corbata aquí en el tercer botón, la corbata, una corbata negra, siempre con unos colores muy. Y nosotros estábamos en 2 cajas de leche rica, así venía, de cajas plásticas, a conversar. Y ahí nos conocimos. Y ahí comenzó un vínculo con él y con el partido. Y de ahí entonces, viendo la capacidad que este hombre tenía de oratoria y viendo cómo respondía en los grupos que organizamos primero un grupo en el bingo de la 17. Ahí le respondió a 5 personas sin anotar nada. Después en el Monumento del Sol le respondió a 6 personas sin anotar nada. Después nos fuimos a Villajaragua y así sucesivamente fui viendo a este hombre, este paradigma. Y bueno, y me involucré. Y bueno, ¿qué le digo? Esta oportunidad quiero aprovecharla para dejar claro y dejar en cada posición su cosa. El tiempo pasó, los años llegaron, que son inexorables, y hoy día no me arrepiento, pero quiero responderle a Elder con todo esto,
que independientemente que el PLD, le hice toda esta historia para que ustedes sepan que yo conozco al PLD, que independientemente de que el PLD tuviera ese tiempo, no había razón para envilecerse en el poder, porque era un partido de cuadro y un partido de representatividad de la gente. Por eso el PLD, lo más importante es el comité central, y el comité ejecutivo, el comité político es el órgano ejecutor, y la plataforma fundamental del PLD son los comités intermedios, pero sobre todo los comités de base, que son los que sustentan a los presidentes, a los comités intermedios. Entonces, no había razón. Se envilecieron esos 35, una parte de ellos, no todos, una parte de ellos, porque ahí hay gente, claro está, que ya no puede ni siquiera caminar ni trabajar, y siguen ahí, y no respetan a nadie, y no le dan paso a nadie. Y no hay forma que la gente, por más que cosa que haga, no lo reconocen. Y peor aún, gente con 20 años en el mismo puesto y con 20 años y no miran para atrás. No miran para atrás, ni aúpan a nadie. Por eso los resultados que tenemos hoy día. Adelante, don Edel. Bueno, pero también es producto del desgaste, Edel, ¿no le parece? También es producto del desgaste, el cansancio natural. Aquí, muchos muchachos que votaron en estas elecciones no tienen referencia de Juan Bosch. No. Ni le sí, un señor que tenía el pelo blanco allá lejos, ¿no? No tiene referencia. Entonces, sí. Pero ha habido eso crea condiciones para que los partidos se vayan haciendo añejos. Ha habido dos presidentes en el PLD, Bosch y Leonel Fernández. Leonel Fernández duró 17 años siendo presidente del PLD. O sea, el presidente del PLD que tenía que ser responsable de dirigir los destinos del PLD. No era más nada. Pero es que no lo... Pero es que se unió otra cofradía. Pero que se unió una cofradía y no lo dejó actuar. Recuérdense también que hay un factor, que todo esto lo estamos contando. Ustedes saben por qué. Porque hubo un factor disociador que creó las condiciones para que eso se diera. Y fue el ego, digamos... La arrogancia del poder. El ego de dos figuras estelares en un mismo partido. Sí, eso creó condiciones para un rompimiento, y posiblemente los PLDistas hoy estén en la oposición. Todo comenzó ahí. Porque no fue un relevo, no pasó el relevo. ¿Qué es lo que pasa cuando los partidos sí se mantienen? Que hay un relevo, no una competencia generacional. Y esa competencia generacional que hay fue producto de todos estos años de gobiernos. Salió Leonel, lo hizo su liderazgo y ahí está. Si hubiese sido un relevo real, de pronto tuvieran todavía muchas más. Que no supieron, un segundito, Cuba. No supieron dirimir sus diferencias en el marco de lo político y se fueron a lo personal. Óyeme, cuando Leonel Fernández plantea que el PLD es una fábrica de presidentes, cuando pierde Danilo Medina la primera vez, no hay problema, venimos para evitar un baño de sangre, venimos la próxima vez. En el 2000. Correcto. Bueno, las fechas para mí son importantes, pero en este caso la quiero obviar. Entonces, en el 2000 tú tienes mucha razón. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No hubo ninguna fábrica. Él le dijo a Danilo, bueno, vamos a poner a Danilo para yo descansar. Pero no porque había la intención de hacer una fábrica, presidente. Por eso es que Danilo dice, y lo hice mejor que él en el discurso anterior, porque él sabe que había un odio y que había que había un rencor de no dejarlo pasar más nunca. Y eso fue lo que provocó no dejarlo pasar nuevamente. Yo sí puedo gobernar 3 veces y yo sí puedo gobernar alternando, pero tú no, porque yo te veo a ti chiquito. Yo te veo a ti que tú no tienes capacidad. Ese es el problema. Ahí traspasó el marco de lo político y se fue a lo personal. Es que no podemos, don Darío, no podemos negar el ego que tiene el presidente Fernández. El presidente Fernández es un hombre tan culto, tan inteligente, que todos queremos y amamos, pero él piensa que está por encima del bien y del mal, y así no opera la vida. Por más que usted tenga y sea,
usted no se puede creer más que el otro. O por lo menos si lo cree, guárdeselo, no lo difunda. Por eso comencé haciendo un recuento de por qué yo me vinculé a este partido. Ese es el asunto. Pero resulta que el presidente Danilo Medina, hola Darío Cuba, ¿cómo está usted? Pero este señor, mi amigo, profesor, a lo sumo Cuba. O sea, perdón, yo no tengo ningún rencor, no, lo que está hablando es una cuestión política, nada personal sí. con ninguno. De acuerdo, de acuerdo. Después, ahí está Cuba. No, perdón. Ahí la cosa hay que ponerle un supuesto. En lo personal, nada, pero en ese sentido, la cercanía que Danilo manifiesta y cómo se maneja. Leonel Fernández está en la oposición y tú vas a saludarlo allá con Glode y no hay forma que tú lo puedas ver. No hay manera. Está cerrado, que no hay forma que tú puedas ver a Leonel Fernández para nada. Darío. Ni siquiera para tú hablar de un libro. Darío, una pregunta, adelante. Darío. Si fuésemos a hacer una comparación de los 3 periodos de Leonel versus los 2 periodos del 12 al 20 de Danilo Medina, ¿dónde tú puedes, a cuál tú le darías mejores notas? Nosotros ya hicimos nuestro análisis, nosotros dos, ahora denos el suyo. No, sin lugar a duda que resumiendo, yo le doy mejores notas a Danilo Medina. Ahí estamos de 3-3. Coincidimos los 3 en esa misma cosa, que estos 8 años de gobierno superan por mucho a los 12 del presidente Fernández. Perdón, y con la diferencia, ¿no? Sí, diga. Quiero reconocer que el contexto histórico, porque tenemos que ser justos, en el contexto histórico fueron muy buenos gobiernos de adelanto de salto cuántico. Los del presidente Fernández, claro. Yo diría que estaban demasiado elevados para el nivel que venía el país. Es decir, ahí estuvo de pronto el error, que el presidente Fernández estaba demasiado alto para el nivel de un pueblo tan ignorante y con tantas dificultades como éramos en el 96, ¿o no? No, yo creo que el pueblo República Dominicana se merecía eso, porque eso estaba pendiente. Por ejemplo, lo del metro. Lo del metro, señores, eso es un salto cuántico en una isla. Perdón, se me fue esta cosa. Aquí estamos. Ahí sigue, sí. Entró una llamada. Fue un salto, lo del metro fue un salto cuántico, señores. ¿Qué le digo? Lo de quitar el aeropuerto de Herrera y ponerlo allá en Duquesa, al lado, Duquesa no al lado, al frente. Eso fue una obra interesantísima. En el Ligüero. El hacer los elevados, eso es una obra interesantísima. En el contexto histórico, claro, en este momento. Sí. Pero Leonel Fernández se le olvidó o no pudo hacer la parte que es transversal, energía eléctrica, que la hizo Danilo, y la parte de las escuelas, la educación. La humanización del Estado, del Estado también. No, pero que hay un detalle. Él sostuvo por mucho tiempo que no era necesario el 4%, porque ¿en qué se iba a invertir? Violando una ley. Ajá, violando una ley. Efectivamente. Que ya estaba aprobada, ¿no? Que ya estaba aprobada y él no la quería ejecutar. Así fue, ¿verdad? O sea, sí, en el contexto histórico yo pienso que hay que darle su puntuación, pero ahora, en este tiempo, señores, 36,000 aulas, que ya no hay que construir más aulas, señores. Pero, señores, es una cosa, hospitales. Por ahora no hay que construir hospitales. Se quedaron varios hospitales por inaugurar. Señores, la ciudad de la salud es una cosa extraordinaria. Eso que hay, por ejemplo, en la Charles de Gaulle. En el hospital Ney Arias Lora, que está ahí toda esa plaza de la salud del Ney Arias Lora. En el hospital este que está aquí en el centro de la ciudad, en la... Oh, Dios, ahí el Moscoso Puello. El Moscoso Puello. No, el Mocoso Puello no, el otro. Donde está el doctor Puello. No, el Gautier. Se ganó. Óyeme, eso ahí, señores, vayan ahí. Yo lo invito, vayan ahí, señores. Eso da gusto. Óyeme, yo no quiero hacer ninguna comparación. Es un hospital de última generación de Alemania, de Estados Unidos. Se puede comparar con lo que usted quiera. Yo lo aseguro. Bueno,
Vamos a hacer, Darío, una paradita. Ahora lo que hay que hacer es que bien. mantener, oiga, Edel, ahora lo que hay que hacer para cerrar este bloque es mantener todas esas conquistas. Hacer patronatos, sindicatos, No. lo que sea, pero Y hay que que la- mantener todas esas conquistas, hay que mantenerlas. Y que las cosas buenas se preserven y las malas se corrijan. Estamos. Por eso yo digo, estoy de acuerdo con el cambio, pero presérvenme eso. Bueno, Así es. una paradita Conquistas para que nos puedan preservar este espacio. Una paradita. Gracias.